Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este primer video del canal. Hoy vamos a debutar con un tema que ha sido complicado y creo que uno de los más difíciles que ha enfrentado el camino neocatecumenal en los medios digitales en los últimos años y que bajo mi punto de vista como catecúmeno no se ha hablado demasiado de él en redes sociales y a mí me parece una gran oportunidad para sacar puntos de reflexión sobre lo que ha acontecido tanto para aquellos que dirigen, que enseñan, que están como maestros, como nosotros que estamos aquí aprendiendo y caminando poco a poco, porque esto que le aconteció al padre Eugenio Fernández es algo que cualquier otro evangelizador digital que pertenezca al camino o quiera compartir algo del camino también podría ocurrirle. Así que me parece que podemos encontrar unos puntos de reflexión bastante interesantes y si cabe poder hacer una autocrítica desde la humildad para todas las partes involucradas. Así que hoy vamos a identificar la línea de tiempo de estos acontecimientos, también cuáles son las declaraciones y aclaraciones del camino y por último pues intentaré dar mi punto de vista. Sin embargo, pues creo que es apropiado presentarme un poco para que conozcas quién va a estar hablando desde este lado. Pues fíjate, yo soy catecúmeno desde hace unos 8 años, si Dios lo permite serán 9 dentro de poco y claro, siempre con retos y tropiezos he podido caminar consistentemente durante esta última época. Considero que son años muy fructíferos a nivel espiritual, que el Señor realmente se ha manifestado de una forma sobresaliente, poderosa en mi vida y también me ha permitido servir como catequista en mi parroquia. Tengo 5 años de estar sirviendo como catequista y los últimos tres como catequista para el sacramento de la confirmación para mayores de 18 años. Y pues dentro del camino el Señor me ha dado la oportunidad de participar como lector, como salmista y también como didáscalo y recientemente unirme al grupo de los responsables. Así que simplemente agradecido con Dios por permitirme vivir todos estos carismas y te cuento estos detalles para que más o menos sepas que he intentado vivir el camino desde dentro. Tuve la oportunidad también de estar en este encuentro con Kiko durante este 2025 en el contexto del jubileo para los jóvenes, así que nos hemos encontrado pues por ahí y ¿qué te puedo decir? He visto muchas cosas del camino neocatecumenal y sus frutos alrededor del mundo. Así que no digo nada de esto para presumir de alguna cosa que, como entenderás, dentro del camino se nos enseña, aquí no hay nada que presumir. Esto es parte de Dios quien ha permitido el poder participar de estos carismas. Y aparte, pues también tengo otro canal de YouTube en el que ya rebasé los 100.000 suscriptores desde hace tiempo, pero que me dedico a un área completamente diferente a esta. Y digo esto como punto de referencia porque soy alguien entendido en las últimas tecnologías y también en el tema de distribución en los medios digitales, especialmente con YouTube. Así que espero que esta mezcla nos permita acercarnos tal vez no con cierta objetividad al tema que estaremos abordando esta noche y con la ayuda de Dios pues sacar algunas conclusiones que sean productivas para todos. Em, este problema, este asunto, esta disputa empieza desde el 29 de septiembre. ¿No? Se hicieron titulares como del Padre Eugenio denunciando presiones del Camino Neocatecumenal para cerrar su canal de YouTube. Si no lo conoces, creo que este ha sido uno de los padres jóvenes que más ha difundido contenido del Camino Neocatecumenal, grabando muchísimos salmos, también haciendo catequesis que, en mi opinión, han hecho mucho bien espiritual a muchísimas personas alrededor del mundo. Entonces empezó una polémica que venía desde un año atrás, según las palabras del padre, y que desde el 29 de septiembre él subió un video a su Instagram. Estaré dejando su Instagram en la descripción si gustas ver cada uno de sus videos, ¿ok? Donde él denunciaba parte de estas presiones. Luego sube otro video en el que declara que ya una persona encargada de los medios digitales llamada Jesús, no recuerdo su apellido en este momento, pero que es una especie de comité que había preparado el Camino Neocatecumenal, dice el padre, para cuidar todo este tema de la evangelización en redes. Esta persona, Jesús, había denunciado todos los videos del canal, en especial aquellos que eran los salmos que él había cantado, ¿no? Estos covers que hacía de los cantos que son creación de Kiko y también de Carmen, me imagino, en cierto punto.
Entonces, el padre, ante esta situación, que era muy compleja, y YouTube, al ver que caían tantas denuncias, tantas reclamaciones de derecho de autor, entonces YouTube decide cerrar el canal y el padre dice que esa no es una forma cristiana de actuar. Y hubo un poco de silencio durante una semana aproximadamente hasta que él lanza su comunicado. Así que los invito a que escuchemos este comunicado para que veamos, según sus palabras, cómo concluye ese tema y ese conflicto que se venía desarrollando. Hola hermanos, soy el Padre Eugenio. Quiero hacer un comunicado y lo voy a leer para no equivocarme y decir de pronto cosas que se puedan malinterpretar. Lo he escrito y os lo quiero leer. Hermanos, esta comunicación es para anunciaros que el día de ayer los catequistas responsables del camino neocatecumenal en Colombia me han echado del camino. La justificación que me han dado es la de dividir el camino. Yo he contado lo que ha pasado, que se me censuraba en las redes sociales y se destruían canales de evangelización que solo buscaban eso, evangelizar. Amo la Iglesia y el camino neocatecumenal, al que Dios me llamó desde pequeño y en donde viví la fe y la llamada a ser presbítero, desde hace 25 años. Nunca hablaré mal del camino. Me duele que las envidias y los egos lleven a calumniarme y a hablar mal de mí. Yo no he desobedecido a mis catequistas. Hace un año se me dijo de no cantar cantos de Hakuna y dejé de hacerlos. Después se me dijo de no dar charlas en otros países y dejé de hacerlo. Y nunca se me dijo que dejara la evangelización digital ni que quitara los cantos del camino. Se me ha prohibido dar catequesis o charlas, predicar, con ideas o predicaciones de Kiko Argüello. No he dejado el camino, se me ha echado. Se me prohíbe presentarme como sacerdote del camino, aun habiéndome formado en el seminario Redentoris Mater. Pero yo sé que el camino es más que las personas. Quise hacer este comunicado para que sepáis la verdad y mi situación, no para dividir y crear controversia, sino para que sepáis lo que pasó. Quiero deciros que seguiré evangelizando en estos medios, más ahora que tenemos un patrono tan excelente como Carlo Acutis. Nunca quise dividir, y si así lo hice, perdonadme. Rezad por mí y que Dios os bendiga. Chao. Hola hermanos, soy el Padre Bueno, Eugenio. hermanos, como pueden ver, son unas palabras bastante fuertes de parte del padre en este comunicado, ¿no? Que él lo hace leído para asegurarse de que las palabras que comparte son bastante precisas, ¿no? De parte de lo que escuchó y él dice, bueno, me han dicho esto mis catequistas. Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta del camino neocatecumenal? Y luego contrastamos opiniones. El Camino hizo una clarificación en ese momento, cuando el padre lanzó sus dos primeros vídeos, y luego de que se habló de esta parte de que le habían echado del camino, del camino neocatecumenal, entonces en la página web se cuelga un anexo haciendo referencia a esa parte. Empecemos con lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el camino? Que es un itinerario de formación católica implementado en diócesis mediante servicios gratuitos, ¿no? Según el artículo 4 del estatuto aprobado por la Santa Sede. Las reuniones celebrativas de la comunidad utilizan diversos materiales, cantos, elementos litúrgicos, pinturas, fruto de la creatividad de Kiko y de Carmen, quienes sin ánimo de lucro los han puesto gratuitamente a disposición de los hermanos y las parroquias para su uso litúrgico. Creo que hemos visto en más de una oportunidad esto que se comprueba, me imagino
A nadie le han cobrado nunca dinero por ir a las catequesis del Camino Neocatecumenal, y hemos visto cómo los catecumenios también están decorados con cantos, con pinturas que se han inspirado en los cuadros, en las representaciones, en los iconos de Kiko Argüello y también de Carmen, y también cómo dentro de las comunidades podemos realizar los cantos libremente y también así en las Eucaristías de los días sábados. Ahora continúa el camino diciendo, en los últimos años, debido a la reproducción incontrolada de estos materiales en redes sociales, se ha hecho necesario registrar la autoría de las obras de Kiko para garantizar su libre uso por parte de los hermanos y defender su autenticidad y finalidad natural. De hecho, algunos han difundido indebidamente dichos contenidos, alterándolos o impidiendo su libre adecuado o uso gratuito. Aunque, digamos, en la redacción nosotros entendemos estas palabras, tengo que decir que son palabras que quedan muy abiertas para muchas interpretaciones, porque se habla de una reproducción incontrolada de estos materiales en las redes sociales. ¿Podrá esto tal vez referirse a los cantos que suben muchos hermanos a redes sociales, por ejemplo a YouTube, a Facebook, y que tienen unas variaciones ligeras en la forma de hacer los cantos? No sé si a ustedes les ocurre también de que en determinada parroquia, en donde ustedes estén, el canto se puede hacer de cierta manera, pero si lo escuchan tal vez por internet o han tenido la oportunidad de asistir a misa en otro país o en otra parroquia, pueden notar alguna variación en cómo se canta dicho canto. Supongo que el camino interpreta que el lanzar o compartir estos cantos en redes sociales puede facilitar la confusión entre todos en cómo se hace realmente este canto del camino, y toman una acción pues bastante seria, donde ellos dicen que van a registrar la autoría de esas obras como de Kiko para garantizar el uso libre de los hermanos y defender la autenticidad y finalidad natural, que esa finalidad pues es que se hagan estos cantos, que se compartan catequesis, etcétera, en las parroquias, dentro de estos lugares. Y termina diciendo que se han difundido indebidamente dichos contenidos, alterándose o impidiendo su libre y adecuado uso gratuito. Esta última parte también abre mucho la interpretación, porque ¿a qué se refieren exactamente? De que sea libre. ¿Alguien ha cobrado por esta cuestión? Yo recuerdo que el padre Eugenio, por ejemplo, iba a venir a nuestro país a dar una charla, pero después no dejó que esto siguiera. Los fondos que iban a recolectarse eran para pago del sitio, obviamente, ¿no? Lo que se requiere para montar el evento, y lo demás era para que los jóvenes del Camino Neocatecumenal pudieran recaudar fondos para hacer su viaje al jubileo. Pero esto se impidió y por lo tanto el padre le dijeron que no podía hacer esto. No sé si esto se interpreta como impedir un uso libre de los contenidos o de lo que sea que el padre iba a compartir en estas conferencias. Y pues tampoco sé si esta alteración se refiere a la posible monetización que haya en los canales que suban Cantos del Camino y que activen la monetización que YouTube te permite. Entonces, comenta el Camino en su obra. A tal fin, se ha solicitado la creación de la Fundación Diocesana, obra artística Kiko Argüello, encargada de preservar la autenticidad, el propósito y el uso de tales obras. En este sentido, si estás creando una fundación diocesana, lo primero es que esto quedaría en manos de la iglesia, de la misma estructura, pero también habilita para que se puedan cancelar los contenidos que se comparten en las redes sociales. También si sumamos que estos cantos litúrgicos de Kiko están registrados en la SIAE, que es la Sociedad Italiana de Autores y Editores. Entonces el camino tendría la potestad de que si alguien sube los cantos, como los estaba haciendo el padre Eugenio, pueda demandar esos videos y los videos sean eliminados de internet. Básicamente, porque si estás creando una fundación diocesana, la fundación está en toda potestad de defender las obras que estén bajo su cargo. Para eso se crean ciertas fundaciones. Y por último nos dice, cabe destacar también
que siempre ha sido el deseo de los iniciadores del camino, que las catequesis se impartan presencialmente con el método de la tradición oral y que no se compartan en redes sociales, ya que tiene su razón de ser en la celebración catequética y también litúrgica. Creo que hemos visto eso también, que con ciertos cantos hay hermanos, tengo días de no ver videos de ese tipo, pero recuerdo antes que habían hermanos que hacían una catequesis sobre cierto canto y luego hacían el canto y esto se compartía en YouTube y ya te diré yo que pues son cosas que eran muy reproducidas y que seguro hacían mucho bien. Se puede prestar, por supuesto, para cometer alguna especie de error en la catequesis. Tal vez algo que diga una persona que no es apropiado o no es fiel a la doctrina católica, y si es muy reproducido, pues la gente se puede quedar con esa idea. O si un canto se hace de determinada forma y se aprende por internet y no en medio de las comunidades, pues hombre, se puede también utilizar de manera inadecuada y se pueden llevar esos errores o variaciones a tu comunidad local. ¿Y qué decía el anexo? Que esto prácticamente es la respuesta al padre Eugenio, sin mencionarlo, de que él ha sido expulsado del camino. Dice lo siguiente: según los estatutos aprobados oficialmente por la Iglesia, el camino es una de las modalidades diocesanas de iniciación cristiana bajo la jurisdicción del obispo local y está guiado por catequistas delegados en colaboración con él. No es ni una asociación ni un movimiento. Como tal, las personas que pertenecen a él no tienen carne de miembro, por lo que nadie puede ser inscrito ni expulsado. De hecho, no hay sacerdotes del camino, sino sacerdotes diocesanos formados en un seminario diocesano misionero erigido por el obispo y, por lo tanto, en obediencia a él. Los catequistas que velan por el bien de los hermanos y por la comunión entre todos, perdón, ante riesgo de división o de pérdida de la comunión eclesial, pueden intervenir en ocasiones y pedir a un hermano o hermana que se tome un tiempo de reflexión. Pues mira, es una respuesta dura, sin mencionar, insisto, aquí el padre Eugenio, pero obviamente es un anexo que se añade, supongo yo, por las declaraciones que el padre había hecho. Entendiendo las dos posturas que se presentan aquí, ¿qué puntos podríamos sacar o qué cosas podemos ir comentando? Pues mira, lo primero es que eso es un tema muy complejo, donde todos los hermanos pueden tener un punto de vista diferente según la postura que tengas, tu comprensión, tu conocimiento del camino. Hay muchas variables, pero yo te quiero compartir lo que bajo mi punto de vista nos enseña toda esta situación y lo que yo creo que nos da para reflexionar barra mejorar. En primer lugar, cuando yo pienso en el padre Eugenio, aunque yo no era un gran seguidor de su contenido, realmente no por nada en especial, simplemente no acostumbro a consumir contenido tan relacionado al camino neocatecumenal, curiosamente por las redes sociales, pero yo a él ya lo conocía. Y la verdad es que sus cantos han sido para mí un enorme alivio cuando le escuchábamos, por ejemplo, en un viaje en carretera, cuando mi madre, que ni siquiera es catecúmena y ha estado mucho tiempo fuera de la iglesia, escuchaba estos cantos y ella decía qué cantos tan bellos y todo esto, ¿no? Y los podía escuchar cuando de repente aparecía un reel del padre con alguna catequesis. Estoy seguro que eso te cambiaba la vida o te cambiaba el día por lo menos, ¿no? Y ese carisma que se le dio al padre de ser un hombre muy docto en la palabra y también de saber expresar los mensajes, de poder discernir la palabra de Dios y comunicarla para jóvenes, para adultos, para todo el público en general, eso es una cosa muy bella y es un carisma que se estaba dando a través de las redes sociales. Y para mí, tanto en sus catequesis como en sus cantos, o especialmente en las catequesis de las pocas que escuché, yo sinceramente, yo no escuché ninguna herejía ni nada que fuera anticristiano. Te lo digo de verdad. Y te habla aquí un amante de la tradición de la iglesia, de la historia de la iglesia y también de la apologética. Y yo soy mucho, probablemente que tú que me escuchas y también tienes este amor por la iglesia, seguro que te interesa explorar muchos temas y que de tu parte pues aprendes cosas de derecho canónico, qué sé yo, e intentas conocer a tu madre iglesia al máximo posible. Y yo de los videos que escuché del padre jamás vi algo que se saliera de tono o que fuera una herejía o algo mal dicho, ¿no? Como una justificación para decir, este padre tiene que estar siendo cancelado de las redes sociales. Es más, cuando hago un contraste sobre otros sacerdotes muy modernistas, que los puedes encontrar en TikTok haciendo bailes, degradando
su dignidad de sacerdote, su vestimenta, eso sí que es muy preocupante y que me parece que sale por completo de lo que debería ser un sacerdote. Y yo creo que el padre Eugenio en muchos aspectos, en este contenido que él creaba, llevaba muy bien su misión en los medios digitales. Ahora, mi opinión, tanto de quienes hicieron el comunicado del camino como del padre Eugenio, es una opinión parcial, una opinión que no es completa, porque yo no estoy en el fondo de todos los detalles, no lo conozco todo, solo puedo opinar por lo que se ve en las redes sociales, pero lo interior, lo que haya ocurrido, esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia, yo los desconozco. Y en mi juicio externo, lo que yo opino es que el padre Eugenio tenía una misión impresionante y que era capaz de cambiarle el día a alguna persona. Y yo digo, wow, en un mundo que está tan lleno de pornografía, de sexualización de la mujer, de los hombres, donde lo que más consumes, especialmente en redes sociales, en contenido corto, son tonterías, cosas que no le hacen ningún bien a tu alma, el hecho de que te pudiera salir un extracto del contenido del padre Eugenio, eso ya podía ser algo que te hiciera reflexionar por lo menos un poco. Así que en mi opinión, el bien que se hacía a través de este medio, tanto con los cantos como con las catequesis, era mucho mayor. Y en mi humilde opinión, esto no justificaba que se pudiera cancelar al padre por el contenido que había compartido. Todo lo contrario, más bien yo vería motivos para promoverle y que sea un sacerdote que se escuche más. Porque el hecho de que tú escuches una prédica, una catequesis, no significa que dejarás de asistir a la iglesia o que vas a dejar de reunirte en comunidad o de ir a recibir la Eucaristía, de preparar tema, de ir a convivencia, de ninguna manera. Para mí, nunca un video apologético, catequético, lo que sea, va a sustituir mi experiencia de vivencia dentro de mi comunidad. Eso nunca, nunca será sustituido. Por lo tanto, yo insisto en que esta misión, desde fuera, nosotros nos veíamos muy beneficiados y creo que la mayoría también se ha visto muy beneficiado con esta misión del Padre. Y en consecuencia, la gran cantidad de personas se han visto muy afectadas porque el canal del Padre fuera cerrado. Ahora, de parte del camino, con su comunicado, tanto en el primer lugar como en el segundo, a mí me encantaría que aquí hubieran más detalles de lo que se dice, porque como dije, todo lo que se cita, entendiendo que pueden tener su justificación, nos deja en interpretaciones muy amplias en nuestra mente de las cosas que pueden ocurrir y las que no. Y a mí me hace preguntarme, ¿el camino neocatecumenal se dirige a hacer un movimiento o más bien, para ser precisos con los términos, un itinerario de iniciación cristiana cerrado? Y pregunto cerrado porque nosotros en estos 2000 años, casi 2000 años de historia que tiene nuestra amada Iglesia Católica, se han levantado cientos de carismas a lo largo de los siglos. Estos carismas han aportado cantos, han aportado arte, han aportado catequesis. El mismo Kiko Argüello ha citado a padres de la Iglesia, ha citado a nuestros doctores de la Santa Iglesia Católica, ha citado el Santo Evangelio, las cartas de San Pablo para todas sus catequesis. Y estoy seguro que nunca, nunca se le ha reclamado ni se le ha dicho que no lo haga. En ningún momento se le ha dicho, Kiko, no toque eso, que no le pertenece, o no toque eso porque el creador fue Santo Tomás de Aquino, porque el creador de la idea fue San Agustín, o no se inspire en el arte bizantino para sus pinturas, porque ese arte nace en tal época y es de uso de la iglesia antigua, de la iglesia ortodoxa, y es la marca de ellos. Jamás o muy pocas veces en la historia habremos visto un tratamiento de que los carismas y el arte que nace en la iglesia de alguna forma se privatiza o se quiere controlar su distribución. Y aquí quiero poner un pequeño asterisco, ¿no? A todo esto, porque yo entiendo que para nosotros el arte es sacro, nuestra música es sacra, es una música que está orientada a Dios y que no tiene fines comerciales. Esto es primordial entenderlo. Y yo entendería también de que hay ciertos contextos donde se utilizan estas obras para comerciar y encontrar un lucro personal.
y querer vivir de la obra de otros, extrayéndole de ese sentido espiritual que ha tenido. Imagínate que yo el día de mañana me pongo a ver los iconos de Kiko y pongo a imprimirme 10 iconos en camisetas, en tazas o en lugares así y hago dinero para mí, para mi beneficio y lo tomo como una forma de vida. Yo entiendo que esto se tiene que acabar porque yo estoy comerciando con algo que no fue hecho para tal fin o para tal propósito. Entendería yo que esto no es permitido porque sale completamente del contexto. Pero si yo llevo un canto y quiero hacer un cover por YouTube, por internet, y ese canto es capaz de edificar a las personas que escuchan y lleva una palabra, y ese canto está hecho con un salmo, con la Sagrada Escritura, eh, ¿cómo puedo pedir que se retire de las redes sociales? O el problema es que ese canto se esté monetizando por YouTube, porque ese es uno de los detalles que yo desconozco y que no se han dicho, o al menos que yo sepa. ¿Es que el padre Eugenio monetizaba todos estos cantos y él se quedaba con ese dinero? ¿Y eso ha molestado a las personas que estaban alrededor? ¿Era eso? En caso de ser así, que insisto, yo lo desconozco. Desconozco si esto ocurría. Estoy haciendo una suposición por ignorancia. Y es a lo que voy, que esta clase de comunicados nos dejan a interpretaciones muy amplias. Entonces, si suponemos que esto molestaba el camino, y el camino no quería que se ganara dinero con esto, pues ¿por qué no hablas con el padre y le dices que le quite la monetización a todos los cantos? Insisto, si es que los tenía activados o que los fondos que se reúnen a través de YouTube, gracias a estos cantos, pudieran destinarse, bien sea a esta fundación diocesana, para preservar mejor todo lo que tiene que ver con Kiko, o para obras de caridad en la iglesia. Es algo que podría funcionar perfectamente. Y yo no veo problema con que eso hubiese podido ser la negociación adecuada. Ahora bien, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Pretende el camino ser este movimiento o mejor dicho, este itinerario de iniciación cristiana cerrado, donde en las redes sociales sea casi imposible poder compartir la gracia que una persona ha recibido dentro del camino y quiera manifestarlo a través de hacer cantos o quiera manifestarlo a través de hacer pinturas, por ejemplo, y compartir todo esto? ¿O hasta dónde queremos llegar con esta situación? Y reitero la pregunta porque otros tantos carismas en la iglesia, yo no puedo pensar si estos mismos carismas se hubieran puesto de esta manera, ¿no? Prohibiendo de que se subieran cantos a YouTube o incluso, como dijo el padre, que no se citara nada de Kiko ni de sus catequesis. Pues imagínate, es un grado de privatización muy fuerte, bajo mi punto de vista, y que amerita una fuerte reflexión o, en su defecto, una mejor explicación que vaya más allá de este comunicado. Am, Quiero concluir con lo siguiente antes de que pasemos al anexo. Yo creo que en la época que vivimos, que es una época, insisto, sexualizada, donde esta sociedad pues está caída, está deformada, y las redes sociales juegan un papel tan importante, cortar, eliminar todo el contenido que tenga que ver con las obras de Dios es hacerle un daño a la evangelización y es desconocer la realidad de los medios digitales que tenemos hoy día. Nada va a sustituir a nuestra comunidad, ir a la parroquia, ir a Eucaristía y servir a nuestra Santa Iglesia. Nada lo va a sustituir. Pero limitar el Evangelio a través de los cantos, a través de las pinturas, a través de catequesis que se puedan dar en redes sociales, considero que es hacerle un daño a la iglesia. Y si no se está haciendo ni diciendo nada malo, lo que puede producir son enormes frutos de conversión. Porque una persona que diga, si esto es lo que vive el camino, esto tan bello, pues yo quiero estar en una comunidad y probablemente buscará en su parroquia una comunidad para integrarse. Quiero ahora leer la parte del anexo. Esta parte del anexo es muy interesante, nos dejaría, bueno, para seguir hablando muchísimo, no quiero que este video sea eterno. Sin embargo, fíjate que nos dice que según los estatutos que se aprueban, bueno, hay esta iniciación cristiana estaba bajo la jurisdicción del obispo local y está guiado por catequistas delegados en colaboración con él.
No sé qué tipo de catequistas han tenido ustedes, hermanos. Yo al menos le doy gracias a Dios por los catequistas que me han tocado a mí, hombres y mujeres, trabajadores muy esforzados y de buenas intenciones, que nos han intentado guiar lo mejor que pueden durante todos estos años. Entiendo que hay catequistas de todo tipo y he leído comentarios en redes sociales de experiencias, ¿no? De muchas personas. Y también sin olvidar que son personas y que pueden cometer errores en todo este caminar y están expuestos al error tal como nosotros lo estamos. Eso no es diferente. Pero siguiendo con esta aclaración del camino, dicen que no son ni una asociación ni movimiento y que por eso no se puede expulsar a nadie. No, porque no hay un método de inscripción, tú vas libremente a las catequesis. De hecho, dice que no hay sacerdote del camino, sino sacerdotes diocesanos formados en un seminario diocesano, misionero, erigido por el obispo y por lo tanto en obediencia a él. Es importante hacer esta precisión en el comunicado, sin embargo, en el lenguaje de la calle, en el lenguaje de las comunidades, cuando decimos, este es un sacerdote del camino, nos referimos precisamente a que ha recibido esa orientación en un Redentoris Mater, que se le ha recibido este carisma y por lo tanto tiene una comprensión más profunda de lo que es el camino neocatecumenal y ha sido parte también de una de las comunidades. Por lo tanto, es importante tener clara la jurisprudencia de cada uno. Sin embargo, como sacerdote del camino, se entiende de que el Padre ha nacido y que ha absorbido toda esta esencia del camino neocatecumenal. Y lo que más llama mi atención son estos últimos renglones. Los catequistas que velan por el bien de los hermanos y por la comunión entre todos, ante riesgo de división o de pérdida de la comunión eclesial, pueden intervenir en ocasiones y pedir a un hermano o hermana que se tome un tiempo de reflexión. Bueno, quiero reiterar que el no conocer todos los detalles puede llevarme a dar opiniones que son imprecisas, pero vamos a trabajar con lo que tenemos. Y esta parte a mí sí que me preocupa un poco porque estamos como deformando el lugar de cada uno. El sacerdote tiene una dignidad que no tenemos los laicos. Frente a Dios, todos somos hijos de Dios y somos hijos de Dios adoptivos por el bautismo. Nos convertimos en hermanos de Jesucristo. Sin embargo, las manos del sacerdote que han sido consagradas y toda su dignidad, toda su humanidad, todo lo que él es, se ha consagrado para servir a Dios. Y incluso si lo vieras por derecho canónico, pues los laicos no están encima del sacerdote. Pero a mí esta observación, este último renglón me preocupa mucho porque hay un grupo de catequistas que se ha seleccionado en este itinerario que pueden decirle a un sacerdote, aunque aquí se describe como hermano o hermana, y tomando como ciertas las palabras del padre, le pueden decir a un sacerdote que se retire, que no se presente como sacerdote del camino neocatecumenal, y se le priva de incluso de citar catequesis de Kiko si es que él lo necesitara. Y eso a mí me sorprende, porque yo me pregunto, entonces, en este orden de los siervos de Dios, el sacerdote en quien se ha convertido, exactamente dentro de las comunidades. Y yo he leído cosas, me han contado cosas que para mí son llamativas. Y a veces, no sé si te pasa, se puede tener la percepción de que los catequistas están por encima incluso del sacerdote. Y eso para mí al menos es algo preocupante, porque eso conmigo no va a ocurrir. El sacerdote es un hombre consagrado totalmente para Dios, para su servicio y para ofrecer el santo sacrificio, el santo oficio en la Santa Misa. Y esa dignidad que él tiene es una dignidad que no se va a poder arrebatar. Pero este caso que ha ocurrido aquí y el entender que los catequistas tienen la capacidad o el poder para pedirle a alguien un tiempo de reflexión, que yo lo entendería con alguno de nosotros, pues hombre, eso está bien. Pero hacerlo con un sacerdote que ha estado dentro de este carisma y que, por lo que entiendo, no ha cometido algún tipo de violación grave de la información que conocemos, pues es cuanto menos preocupante y para ponernos a reflexionar. Quiero terminar con lo siguiente. En mi opinión, yo creo que todo aquello que sea una evangelización
que ayude al alma del hombre, que le acerque a Dios, es una evangelización que debe continuar, tanto de forma oral en las parroquias como en los medios digitales. Y en mi opinión, lo que estaba haciendo el padre Eugenio, del contenido que conocí de él, me parece una misión fantástica, una misión maravillosa que no debe detenerse por ninguna situación, porque yo no creo que él estuviera haciendo una cosa mala. Pasó algo aquí, sea por motivaciones económicas, sea porque el camino quiere verse de una manera, le pondré entre comillas, privatizado, no se me ocurre otra palabra, sea porque como el padre dejó entrever, porque hay envidias dentro del camino, porque hay lobbies de presión que quieren quedarse con alguna parte, no lo puedo entender, sinceramente eso no lo puedo entender. Si todo eso existe, entonces más que nunca se debe de luchar contra eso, aunque sean cosas que estén dentro del camino, porque como bien nos enseña la palabra, em, tanto cizaña como trigo deben crecer juntas y será Dios quien haga justicia. Pero mientras estemos aquí, en esta tierra, ocupamos luchar. Luchar contra las injusticias y en mi opinión lo que se ha cometido en las formas es una enorme injusticia, aunque en el fondo hayan razones justificadas para poder reclamar y para poder defender, si así quiere verse, las obras que Kiko y Carmen han creado, como dice el comunicado del camino. Ahora bien, si yo fuera alguien que pudiera mover las cosas como a uno le gustaría, definitivamente todos estos elementos serían de un uso libre, público, en redes sociales, para que los hermanos que lo estén usando rectamente, como parecía que el padre Eugenio lo hacía, pudieran continuar haciéndolo sin ningún problema y que le haga tanto bien a todas las personas que le escuchaban. Y si hay algún condicionamiento, que se diga específicamente, que no se moneticen los videos, pues que lo digan abiertamente, que si se monetizan quieren el dinero para distintas obras o simplemente como regalías a los creadores, a Kiko y a quien corresponda, pues también que se diga, aunque yo me imagino que Kiko de ninguna manera estará pidiendo algún dinero, pues o sea, me cuesta pensar de que el mismo Kiko va a estar reclamando dinero, pero me pregunto si en medio habrá alguien con intereses espurios, con, con intereses que correspondan más al mal que a un bien para la iglesia. Y hermanos, si alguien del camino escucha esto y tiene poder de decisión, pues que lo reflexione, que lo reflexione. A lo mejor encontremos puntos de mejora desde la humildad. Y si hay algo que yo no sepa del Padre o una cosa que justifique todo lo que ha pasado con el Padre, pues siéntete libre de dejarlo en la caja de comentarios. De nuestra parte, como laicos, creo que tenemos una gran libertad como hijo de Dios de poder discernir ese tipo de cosas y poder dar nuestra opinión. Y pues es lo que he intentado hacer en este video. Así que lo dejo aquí. Hermanos, que tengan un bendecido día, tarde o noche y nos seguiremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.